Shalom, shalom todo el mundo. Bendecidos sean todos ustedes en este hermoso día de Shabbat, sábado. Y muy regocijado, muy contento de estar aquí con ustedes. Es nuestra primera vez tratando de hacer un servicio desde esta localidad, desde casa. Y bueno, extendemos disculpas, tratamos de empezar exactamente a las 11 de la mañana, pero con todas las conexiones y siempre surge algo que tenemos que eliminar del paso que nos está obstaculizando o haciendo obstáculos, y entonces pues estamos muy regocijados de poder llegar a ustedes. Y si hay algún error por acá, algún error por allá, les pedimos su paciencia y tolerancia. No es perfección la que buscamos, pero sí hacer algo con excelencia y que sea claro, que tengan buena recepción, que todo lo que nosotros podamos hacer para la gloria de nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Yeshua, nuestro Mesías, pues que sea de excelencia, que sea de beneficio para su pueblo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Quisiéramos tener música para alabanza y adorar juntos, pero no tenemos en esta ocasión. Vamos a hacer algo sencillo y corto. En esta mañana nosotros vamos a estar trayendo una palabra acerca del libro de Vayikra, Levíticos capítulo 1 al 5. Y entonces nosotros, antes de empezar, y ya me dijeron que yo no me puedo mover mucho para ningún lado, yo estoy tan acostumbrado a moverme por todos lados. Pero quería decirles primeramente que estamos regocijados, hermanos, y que nos alegramos unos con otros aquí en casa. Les damos gracias al Señor que podemos de alguna manera rescatar tiempos perdidos. La situación allá afuera, la presión que hay en estos momentos, tanto social como emocional, pues es bien grande. Es un peso bastante fuerte y grande y pesado. Y este es el momento donde el pueblo de nuestro amado Abacadosh, el pueblo del Mesías en la tierra, tenemos que alumbrar con esta luz que Él ha depositado ya en nosotros a través de su Espíritu y de la palabra que activa todas las cosas que se hacen con el Espíritu de santidad. Y que nos animemos y que nos recalibremos, que es la palabra que hemos estado usando en el ministerio, a esta nueva situación, para que seamos efectivos en todo lugar, en todo momento y en toda buena obra. Porque grande regalo, grande cosa es estar vivos, estar sanos, estar juntos con la familia, con los seres amados. Quizás algunos de ustedes no viven con familiares de relación sanguínea. Tal vez muchos viven que son amigos y trabajan juntos o trabajan en diferentes lugares, pero ahora están en casa. Esa familia inmediata que ustedes tienen debajo del mismo techo se debe de atesorar, se debe de amplificar, se debe de vivificar, mejorar cualquier área que está deforme, alisarla, porque solamente ladrillos que van puestos y se les quitan las puntas deformes van puestos exactamente en el lugar para conformar una pared sólida y que va a dilatar mucho tiempo. Entonces, de esa misma manera, nosotros nos tenemos que recalibrar en estos días. Algunas puntas deformes tienen que ser, ¿cómo se dice?, cortadas, afinadas, para de luego ser ensamblados eficazmente. Entonces, con ese pequeño preámbulo, yo quiero decirles, hermanos, tenemos muchas cosas
que ver hacia el futuro. Tenemos muchas cosas buenas, positivas que están sucediendo. Alguien que escribió recientemente, creo que fue una hermana de otra iglesia hermana local, algo acerca de, mientras todas las cosas del mundo allá afuera han empezado, mucha gente dice, a deteriorarse, realmente tenemos que ver las cosas positivas. Las emisiones de contaminación en el ambiente han disminuido porque hay menos circulación de vehículos. Y ella empieza a hacer un recuento de diferentes cosas que debemos de ver, de que la familia está junta, que debemos de ver que nos estamos preservando para la vida, debemos de ver que estamos cooperando con la situación, quedándonos en casa para que otras personas no se enfermen y no continúe la pandemia. Entonces podemos separar, hacer una discriminación entre lo que es bueno y lo que es malo. Y a nosotros, según las Escrituras, el Señor nos ha llamado a hacer diferencia entre las bendiciones y las maldiciones, entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre lo que es la vida, entre lo que es la muerte. Y inmediatamente Él nos dice, escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Así es de que el consejo inclusive nos dice que es lo mejor que debemos hablar. No hablemos negativo, hablemos cosas positivas. No le cantemos al coronavirus, cantémosle como compartí recientemente en las redes sociales, cantémosles a los doctores, a las enfermeras, a la gente que se está moviendo, exponiendo su propia vida o de contraer el mal, el coronavirus, por llevarnos la comida a las tiendas y a los almacenes. Toda esa gente tiene una parte en este tiempo. Entonces, seamos agradecidos, sigamos adelante. Ustedes están haciendo las cosas bien. Esto que estamos haciendo, sintonizándonos con el Señor en el día de su Shabbat, es hacer la extra milla tratando de conectarnos. Entonces, ya estamos haciendo cosas tremendas. Vamos a empezar entonces. Bendito seas tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, y bendito serás tú para siempre. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, que nos buscaste entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah, las palabras de los profetas, las palabras en el Brit Hadashah, y también nos mandaste a Mesías, a nuestro Mesías. Bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, dador de la Torah. Ahora quiero invitarlos conmigo que nos dirijamos hacia el este para hacer nuestra profesión de fe. Aleluya. Nuestra profesión de fe que es importantísima. Aleluya. Y vamos, yo obviamente no les quiero dar la espalda, pero hacia la cámara decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Machulto, Leholam, Vahed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es Él. Bendito sea su nombre y su reino glorioso para siempre serán. Baruch Hashem. Amén. Voy a quitar ahora el talit para ministrar. Santo es su nombre. Y gracias, Padre. Esta mañana vamos a estar viendo en el libro de Vayikra, Él llamó, y estamos viendo que en la Torá, en Levíticos capítulo 1, esto comprende desde el 1, verso 1 hasta el 5:26. No, obviamente no vamos a ver todos los capítulos, vamos a saltar y vamos a enfatizar en un par de los
capítulos, luego vamos a irnos a profetas y vamos a ver a Isaías en el capítulo 43, empezando con el versículo 21. Y esto comprende del 43:21 al 44:23. Luego vamos a ir a Pacto Renovado o Nuevo Testamento, como le dicen algunos, a Mateo 5:23 al 30. Y estas son las escrituras que comprenden esta enseñanza. Buscando al Mesías en la Torá. Buscando al Mesías en la Torá es lo que nosotros tratamos de hacer en toda enseñanza. Porque eventualmente todos los miembros del reino, todos los ciudadanos del reino, ya sean ciudadanos de las naciones o de Israel, de Judá o los judíos, todos vamos a ser hechos un solo pueblo, como siempre enseñamos y le recordamos que Dios no tiene dos reinos sobre la tierra. Él estableció al pueblo de Israel como prototipo para darnos una enseñanza de cómo debíamos de obedecer al pueblo, a Dios, y por ende al final de los tiempos unificar a su gente. Entonces nosotros eventualmente, ¿a quién estamos esperando? Al Mesías. Los judíos están esperando al Mesías, nosotros estamos esperando al Mesías, y eso significa que estamos, aunque con ciertas diferencias, en referencia, por ejemplo, los judíos están esperando al Mesías, hijo de José, que ya vino la primera vez, que es Yeshua HaMashiach, pero nosotros estamos esperando ya a ese mismo Mesías, el hijo de José, que ahora viene como el hijo de David, establecido como el rey sobre la faz de la tierra. Entonces, estamos esperando al mismo Mesías. Y, en otras palabras, de un punto de vista escatológico o de los últimos tiempos, todas las escrituras nos van a llevar, nos están enfocando, nos están apuntando hacia el Mesías. ¿Por qué? Porque Él viene a establecer su reino milenario y entonces todas las naciones de la tierra le van a venir a dar culto, reconocimiento y adoración en Jerusalén. Entonces, por eso es que nosotros hacemos siempre el énfasis de encontrar la conexión de la Torah en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento o Pacto Renovado. En Mateo 5, 23, 26 dice, Mateo 5, 23, 26 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto. Repito, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, la pregunta en este momento que nos hacemos, ¿qué es lo que permite traer ofrendas al altar? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros que lo tomamos tan normal? Pero ¿qué es lo que nos permite traer las ofrendas al altar? Le permitía al pueblo israelita en la antigüedad traer esas ofrendas al altar. ¿Qué es lo que les permitía a ellos hacer eso? ¿Por qué venían tan confiadamente? ¿Por qué venían tan confiadamente pensando de que la ofrenda iba a traer el efecto que ellos estaban esperando de bendición, de purificación, de cambio en su vida? Y esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer, porque eso está en efecto hoy. Nosotros que hemos recibido el beneficio de la presencia de Mesías en nuestra vida, la presencia de Yeshua en nuestra vida, de su espíritu de santidad en nuestra vida, hemos recibido ese gran beneficio. Pero a veces lo tomamos como que es algo titular, es algo que nosotros nos merecemos,
es algo que nosotros, es decir, lo hemos recibido, es nuestro, es verdadero, es gratis. Pero tiene, de cierta manera, un precio. Y realmente no viene a ser gratis. Lo recibimos por gracia, pero nunca fue. No fue fácil ni tampoco barato. Entonces, esa conexión la vamos a dejar ahí para empezar a ver qué es lo que nos dice Vayikra, Levíticos, capítulo 1. Vamos inmediatamente, vuelvo y repito, es Levíticos, capítulo 1, y vamos a ir inmediatamente. Laimor boid meohel Eliab Adonai Baidaber el Moshe Vayikra. Yahweh llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio y le dijo: habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, puede traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto. Lo traerá en la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada. Fíjense bien, lo traerá, lo tiene que traer, es decir, presentarlo. Dice, lo traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada y será aceptada en nombre de él para hacer expiación suya. Él santificará el novillo delante de Yahweh y los hijos aleluya. Delante de los hijos de Aarón, los Coarim presentarán la sangre. Ellos salpicarán sangre sobre todos los lados del altar, el cual está en la entrada del tabernáculo del testimonio. Me disculpan que como el tamaño de la iPad me estaba escondiendo el resto de la escritura. De todas maneras, ¿qué es lo que vemos acá? Dos cosas o tres cositas importantes, que dos o tres cositas importantes. Primero, si alguien quiere, dice, traer una ofrenda a Yahweh, cuando si alguien quiere traer, es que es espontánea, no es exigida. Es alguien que ha reconocido que necesita hacer una especie de conexión con el Eterno, que quiere reestructurar su relación con el Eterno, porque posiblemente la persona ha transgredido en cierta área. Entonces, fíjense bien que no es exigida, es una dirección, es una instrucción de cómo hacer, cómo es el protocolo, cómo es el proceso. Entonces dice, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, pueden traer, él lo está exigiendo, una ofrenda animal del rebaño o de la manada. Si su ofrenda es ofrenda quemada, si su ofrenda es una ofrenda de acercamiento, porque la palabra quemada aquí equivale a corbán. Corbán es toda ofrenda que se levanta, pero tiene que ser consumida por completo. ¿Por qué? Porque es una ofrenda, los corbanot eran ofrendas quemadas. Y como es una ofrenda que está buscando la presencia, la cara de Dios, acercarse o reacercarse, reconectarse con su Elohim, entonces tiene que ser completamente quemada. Y eso se convierte en una ofrenda agradable ante nuestro Padre, nuestro Abacadosh. Y dice también, la traerá a la entrada del tabernáculo. Eso es número 2. Tiene que ser, uno es voluntaria. 2, tiene que ser traída al tabernáculo. 3, tiene que poner su mano sobre la cabeza del animal cuando se lo traiga al Cohanim. Y aunque en uno de los versículos acá dice, él
sacrificará el novillo delante de Yahweh y los hijos de Aarón, los Coanim, presentarán la sangre. Ellos salpicarán la sangre contra todos los lados del altar, el cual está en la entrada del tabernáculo del testimonio. Cuando Yeshua HaMashiach padeció en la cruz del Calvario, Él derramó sangre en diferentes lugares. Hay muchas enseñanzas que hablan de los 7 diferentes lugares donde hay una manifestación a través de la Escritura, donde Yeshua derramó sangre, pero al pie de la cruz, donde se terminó de vaciar la copa de su vida, se derramó una gran parte de su sangre. Y ese era en ese momento la cruz, el altar del sacrificio, el altar de la consumación de un sacrificio agradable para Dios, porque llevó a cabo de una sola vez el pago de la deuda humana. Entonces continuamos para dar un poquito más de trasfondo a esto. Vayikra o Levítico es conocido como el corazón de la Torá. Algunas personas tienen tal vez problemas con este concepto, pero lo es. Muchos comentarios rabínicos se refieren a Levítico como el corazón de la Torá, porque es lo que describe no solamente los protocolos sacerdotales, pero también cómo aproximarnos, cómo hacer las ofrendas, cómo vivir una vida de justicia, de amor, de acuerdo al corazón de Hashem. Y otra cosa importante, no solamente es el corazón, sino que está exactamente en medio. Tenemos 5 libros, tenemos a Génesis, Éxodos, inmediatamente Levíticos, que es el centro. Después tenemos a Números y Deuteronomio de último. Ese libro que se utiliza, el primer libro que los niños estudiantes en Jerusalén o en todo el mundo judío que empiezan a estudiar, es el libro de Levíticos, porque es el libro sacerdotal. Muchos dicen que están más del 50% de la actitud y de la vida del verdadero ciudadano del reino están descritos en el Levítico. Otros comentan que posiblemente un 40% de toda la ley se manifiesta de una manera directa o indirecta en el libro de Levíticos. Y eso es bien interesante. Es un dato muy interesante a saber y considerar. Porque si yo deseo ser doctor, yo voy a la escuela de medicina. Si yo deseo ser un trabajador social, yo me voy a concentrar en estudios de servicios sociales. Si yo quiero ser astronauta, yo desde pequeño tengo que entender que tengo que empezar a estudiar, no solamente cuando llegue a la universidad, pero nosotros tenemos que empezar a nutrirnos de estas cosas que queremos ser, porque eso detalla tu enfoque hacia esa meta. Entonces, por lo tanto, Levíticos nos habla de la vida sacerdotal. Queremos ser verdaderos sacerdotes y la gente puede decir hoy en día, bueno, es que eso es del Viejo Testamento. Sí, pero que si quieres entender la santidad de tu Mesías, ¿cómo le vas a poner el dedo? ¿Cómo puedes entender el trasfondo de lo que Mesías estaba realmente haciendo por nosotros? Es decir, tener el esqueleto. Hemos tomado por suficiente el hecho de que Él es el Salvador del mundo y eso es lo que basta, punto. Y aparte, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con ese asesoramiento. Pero el problema está de que yo quiero entender. Tal vez muchas personas han optado por no desear entender. Pero cuando una persona no tiene completo entendimiento de esa estructura, es muy posible que sin querer se esté tropezando con áreas de vida, esté violando ciertos reglamentos bíblicos, esté pasando por debajo, por arriba, por los lados, atravesando, es decir, usurpando autoridades, rompiendo estructuras que no deberías de estar rompiendo. Y por eso a veces te preguntas, yo estoy haciendo toda la voluntad de Dios, pero como que algo está fallando, no sé lo que estoy haciendo mal.
posiblemente por eso mismo, porque estás ignorando el código y tú dices, es que esa es la ley. Ningún reino puede funcionar sin ley. Ningún hijo puede funcionar sin la dirección paterna, materna. Porque entonces, ¿a qué se va a enfocar? ¿En qué o a qué se va a enfocar ese muchacho para decir que es obediente? Yo repito muchas veces estos simples conceptos porque la mayor parte de la gente dice, yo soy obediente a mi Padre Celestial. ¿En qué manera? ¿Cuál es el código? ¿Los 10 mandamientos? ¿O solamente los 10 mandamientos, pero a veces tú estás haciendo ciertas cosas que no deberías de hacer? Y muchas personas dicen que eso es ser legalista. ¿Cómo podemos poner esto en estructura actual? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra aplicación o entendimiento? Muchas veces se ha usado esto, así que me disculpan. No quiero que suene como a cliché, como algo repetitivo. Pero si a un policía usted se pasa el stop y el policía lo para y él le dice a usted por qué usted se paró, usted sabe por qué lo paré, usted le va a decir posiblemente no lo sé, si es que realmente no se dio cuenta. Dice, ahí hay un stop. O es que lo que pasa es que la rama lo tapó y no lo vi. No estamos hablando que usted no ignoraba, porque si usted está detrás de un volante, se supone que usted sepa lo que el alto representa. ¿Estamos entendiendo? Usted sabe, si usted mira la señal, usted sabe lo que tiene que hacer. Pero en este momento usted le está diciendo, es que la rama de este árbol que está en la esquina me bloqueó. ¿Y sabe lo que le va a decir el policía? Lo siento mucho que usted no haya podido verlo, pero usted va a recibir un ticket. ¿Por qué? Porque ya sea que uno ignore, ya sea que uno no sepa, ya sea de que uno haya voluntariosamente roto la ley o que algo le haya bloqueado la ley, no significa que usted va a ser perdonado porque la ley es la ley. La ley ya, y usted dirá, ¿cómo podría ser eso justo? Es que el stop sign, el alto, ya está establecido. Ahí está montado. Sea que usted no lo haya visto, ese no es el dilema. El dilema es que se debió de parar. Y a veces así es la ley. Entonces, usted dirá, pero eso no suena que tiene gracia. Al contrario, la ley es la que nos hace parar para no llevar desgracias. Porque imagínense, si esa persona se pasa el stop porque no lo vio, porque algo lo bloqueó, y viene otro vehículo y se provoca un accidente, no importa que si se haya visto o no se haya visto, si lo vio o no lo vio, si obedeció o no obedeció, el problema es que hubo una transgresión voluntaria o involuntaria. Los korbanot, los sacrificios que se hacían, y ahorita usted va a entender por qué le estoy hablando de esta manera. Los korbanot se hacían voluntariamente por una persona que reconocía que había transgredido la ley, por una persona que encontraba que de cierta manera había violado un estatuto, y ese korbanot, esa ofrenda quemada que iba a ser levantada, representa el corazón arrepentido que quiere arreglar la transgresión porque no fue la intención. Los korbanot solamente sirven cuando la persona está involucrada en el proceso de restauración. Por eso es que la persona que recibe a Yeshua HaMashiach como Señor y Salvador, como Rey de su vida, tiene que entender que cuando transgrede voluntaria o involuntariamente, hay ciertas diferencias, porque si una persona continúa reincidiendo en el pecado voluntariamente, lo explica en el libro de Hebreos, ya no hay más sacrificios para esa persona, porque aparentemente el sacrificio excelente no le fue suficiente porque continuó reincidiendo en la falta. Por eso cuando una persona falla en Yeshua, falla y ya tiene a Cristo en su corazón, uno dice, Señor, perdóname, me arrepiento con un corazón sincero,
y esa persona es restaurada inmediatamente, es rociado por la sangre, o se activa esa sangre, y esa persona recibe el perdón. ¿Por qué? Porque ese corbán, el corbán pesaje, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se activa en usted. La sangre de ese cordero vivo, poderoso, se activa en usted y lo perdona. Pero una persona que tiene calcinada la conciencia, una persona que continúa haciendo lo que le da la gana, pues entonces significa que no hay arrepentimiento. Por eso es que los corbán o los corbanot, las ofrendas quemadas, eran para personas que realmente querían restaurar su relación con el Dios vivo. De la misma manera funciona con Yeshua. Hay personas que tienen este conflicto de información, porque dicen, no importa, yo he escuchado gente que dice, yo voy a hacer lo que me da la gana, y en el último momento, pensando que le va a dar tiempo de arrepentirse, me arrepiento y ya, estoy con el Señor. Yo creo que tampoco la salvación del Señor es tan débil, su poder es tan limitado, que Él no sepa dónde está el corazón de cada individuo. Debemos de reevaluarnos en estos días, porque, hermanos, la vida del reino es poderosa, es milagrosa, es de bendición, es llenarte de cosas positivas, llenarte de alegrías, de entusiasmo, de esperanza, de justicia, de bondad. Y todas esas cosas no tienen ley. Por eso las cosas del Espíritu no tienen ley, no tienen limitaciones. Si una persona vive en bondad, en justicia, haciendo cosas del Espíritu, misericordia, benignidad, generosidad, todas esas cosas no tienen límites, no tienen ley. Es decir, hay una ley que está sobre nosotros, pero todas esas acciones están dentro de la ley. Porque solo la persona espiritual puede ser árbol que dé ese tipo de frutos. Ya lo dice en nuestro Mesías, que el árbol se conocerá por los frutos. Entonces, Vayikra o Levítico es conocido como el corazón de la Torá. Es el llamado de parte de Hashem, de Adonai, para que Moshe se acerque y le escuche para recibir la instrucción que le va a dar a Aarón y a sus hijos para establecerlos como el sacerdocio escogido. Moshe y Aarón y sus hijos son descendientes de la tribu de Leví. Leví es el tercer hijo de Lea y Jacob. De ahí viene el nombre también de la tribu de Leví. Leví significa conector, acercador, quien provoca el apego. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, de Génesis 29:34, donde dice, concibió otra vez, refiriéndose a quién, a Lea, y dio a luz un hijo y dijo, desde ahora se unirá. Podríamos decirlo de otra manera, desde ahora se conectará. Desde ahora se apegará mi marido a mí o conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, dice. Por tanto, le puso su nombre Leví, que significa conector o conectador, unificador, aquel que provoca apego. Ok, aquí donde estoy, porque no puedo ver la parte de abajo. Ok. Gracias. ¿Por qué entonces es Leví importante? Porque toda la tribu fue designada para el servicio, es decir, sacerdotes oficiantes. Sacerdotes oficiantes, regulares y el sumo sacerdocio, para dar ejemplo de cómo un pueblo tenía que servir al Eterno, cómo es que se debe de servir al Eterno, y por propiciar expiación o perdón a toda la nación. Vamos a desglosar eso un poquito. Hay sacerdotes oficiantes y hay sacerdotes de boca. No estoy provocando ofender a nadie. Hay personas que buscan la presencia del Señor. Hay personas que se entregan
de vida, de ánimos, de acciones a la búsqueda del Señor. Y hay otras personas que dicen seguir estas mismas pautas, pero realmente no lo hacen. Entonces, el fruto es lo que hace la diferencia. Entonces, los oficiantes son aquellos que estaban dentro del Azará, el patio afuera, una vez que se entraba al tabernáculo, y oficiaban en el sacrificio de los animales, manipulaban la sangre, pero últimamente era el sumo sacerdote que hacía la parte de la expiación. Es decir, hay algo que se le ha entregado al sacerdocio. La persona cuando desarrolla un corazón de sacerdote, no es que todo el mundo es llamado a ser sacerdote. Es que todos somos llamados a una vida de excelencia en santidad. Eso es diferente porque la persona llegaba a oficiar una ofrenda. Yo puedo llevar una ofrenda. Yo traigo mis alabanzas al Señor. Yo traigo mi oración al Señor. Yo traigo mi adoración al Señor. Esas son mis ofrendas hoy día. Esas son las ofrendas del pueblo judío. Estas son nuestras ofrendas del pueblo de las naciones, el pueblo de Yeshua, el pueblo de Cristo en las naciones. Entonces, nuestros sacrificios de amor, nuestras acciones de bondad y justicia son nuestras ofrendas, porque ¿cómo sabemos que son ofrendas? Pues lo dijo el mismo Mesías. Si ustedes me alimentan al necesitado, le ponen zapatos al descalzo, protegen al que está huérfano y protegen a la viuda, es como, si ustedes han hecho eso, lo han hecho para mí, me lo han hecho a mí. Es decir, que les son ofrendas agradables al Señor. Entonces, ahí es donde vemos que los frutos de santidad o los frutos de tu sacerdocio espiritual son observados. Es ahí donde nosotros podemos ver cuando la persona es un oficiante y no una persona simple, uno que escucha. Es un shomer, una persona que observa en vez de una persona que simplemente escucha. Es lo que habla Santiago en el primer capítulo del libro, o Jacob, como se debería decir. Entonces continuamos. ¿Qué es entonces la expiación? Es hacer sacrificios santos de acuerdo a la Torah o de acuerdo a la instrucción divina, manipulando la sangre de los carbonot, sacrificios de acercamiento para extender perdón. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la sangre de Yeshua es santa. La sangre de Yeshua no es para jugar con ella. La sangre de Yeshua no se puede esparcir en personas que todavía no han tenido el deseo o no se han convencido que necesitan una restauración, que necesitan una regeneración espiritual. Hay personas, por ejemplo, hay personas cada domingo en todas las iglesias del mundo, posiblemente algunas que se reúnen en sábado también, personas que se reconcilian con el Señor, pero inmediatamente después se les olvida y van a hacer nuevamente su vida normal. Pues no hay una convicción todavía. Lo bueno es que ya escucharon el mensaje. Lo bueno es que ya empezó a caer la gotita de agua en la piedra. Lo bueno es que la persona podría tal vez recibir de parte de tal ministerio un seguimiento. Lo bueno es que esa persona puede estar en camino. Por muchas veces esas personas, me pasó a mí, que escuché la palabra pero no escuchaba. O mejor dicho, oía pero no escuchaba. Y es un proceso. Pero inmediatamente esa persona, aunque haya recibido al Señor Yeshua como Señor y Salvador, y la sangre lo haya recibido dependiendo del nivel de integridad, de transparencia y de entrega sincera que esa persona haya traído, entonces la sangre se activa. Pero si esa persona está en duda, si esa persona simplemente lo hizo por presión social, pues es ahí donde nosotros tenemos que aprender a entender que aunque todo el mundo fue rociado, ¿ok? Le voy a poner un ejemplo. Todo el mundo en la congregación de Israel ante el Sinaí, cuando bajó Moisés, se dio cuenta del alboroto que había, de la idolatría que cometieron, se rompieron las tablas, los regañó y después hizo que
O sea, todo el procedimiento de que hubiera un arrepentimiento volvió a subir al templo, perdón, al monte, que es un templo en este momento, porque ahí está la presencia del Señor. Y entonces después él baja con las nuevas tablas, con el par de Lujot, las 2 tablas de la ley. Entonces baja y él procede a hacer las funciones del día de Yom Kippur, que es el día del perdón de toda la nación. Y se hacen los sacrificios necesarios. E inmediatamente, usted lo puede comprobar ahí por el capítulo 19, hay un esparcimiento de la sangre del pacto. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Toda esa gente recibió el perdón, pero inmediatamente después que todos ellos recibieron el perdón para acercarse al Señor de regreso, para volverse reactivados, porque ellos se apartaron al pecar con la idolatría, se apartaron de Dios. Es mejor dicho, Dios se apartó de ellos porque cometieron esa falta y ahora fueron reestructurados, fueron traídos, hechos cercanos otra vez. ¿Pero qué pasó más adelante? Miramos las actitudes de Korah, peleando, tratando de usurpar y infectando a otras personas en la congregación a que se vayan en contra del liderazgo establecido por el mismo Dios. Entonces todos fueron perdonados, pero no todos realmente en su corazón hicieron el retorno al Señor. No todos hicieron teshuvah, no todos se arrepintieron de corazón. Entonces eso sucede. Y sí, aunque nosotros tenemos que mantener una fe que todas las cosas van a trabajar para bien para todos aquellos que aman al Señor y han sido llamados conforme a su propósito, tenemos que entender que hay veces que hay personas que no, aunque han sido rociados, no se van a arrepentir de corazón. El perdón se traduce como aquella persona que alcanza pureza ritual. La pureza ritual es la persona que dice, wow, me estoy dando cuenta que yo he faltado, que yo he sido una persona muy fea, que le he faltado a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi mamá, a mis padres, los he maltratado, que he sido una persona que no ha sido muy dedicada al trabajo o que he tenido otro tipo de actitud, de borrachera, drogadicciones, lo que sea. Me dice esa persona, me voy a apartar. Yo de repente, tengo que ir a la iglesia. Antes, cuando era niño, me llevaron, pero dejé, me aparté, y ahora siento esta necesidad. Yo creo que me voy a apartar de todas estas cosas porque necesito un cambio en mi vida. Esa persona, sin quererlo, dentro de su propia ley, están empezando lo que se llama una purificación ritual, por ellos mismos. Porque están diciendo, yo tengo que hacer un cambio. Están empezando en su mente a tener un encuentro consigo mismo. Por lo tanto, esa persona está siendo llamada de cierta manera por el Señor, no por los seres humanos, porque eso empezó dentro de él, empezó dentro de ella. Esa voz que a veces nos está diciendo, cambia, ¿sabes qué? Necesitas un cambio. Y siempre decimos, yo necesito cambiar, pero hablamos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Es porque no estamos en línea, pero llega un momento, tal vez por un golpe fuerte de la vida, que la persona empieza a considerar el cambio. Entonces, cuando esa persona toma ese paso de un simple cambio social, se está empezando a apartar ritualmente, porque dice, yo tengo que buscar de Dios. En esta semana estuve hablando con unos amigos que me da mucho gusto de que están sirviendo al Señor. Están buscando de la cara del Eterno. En diferentes denominaciones, pero gloria al Eterno de que están nutriendo su vida y la de sus familias, sus descendencias, recibiendo de la bendición del Padre Eterno a través de su Hijo Yeshua. ¿Importa la denominación en estos momentos, por ejemplo, de pandemia? No mucho. Lo que importa es la dedicación interna que cada uno de nosotros le demostremos al Padre, porque Él lo ve todo. Él lo ve todo. Él, aunque nos distanciemos socialmente de muchas cosas, de Dios no nos podemos distanciar, porque está escrito que aunque vayamos a las alturas, ahí está Él. Aunque vayamos a las profundidades del mar, ahí está Él. Nos podemos meter en el cuarto más oscuro, debajo de cobijas, y ahí está Él. No nos podemos esconder de la presencia. Y el perdón, hermano, se traduce entonces como aquella persona que alcanzó una pureza ritual, porque se
prepara para presentarse al santuario. Cuando digo al santuario, es al santo lugar. Y cuando estoy diciendo, no estoy diciendo lugar santo, estoy diciendo el santo lugar, que en esto nos estamos refiriendo al templo, al santuario, al templo, al lugar donde Dios está, donde se le adora. Obviamente en este momento no existe un templo en Jerusalén que sería el templo, porque es ahí donde está invocado su nombre. Pero los lugares donde adoramos son actualmente el lugar donde nosotros como comunidad nos juntamos, especialmente en el día de Shabbat o en las fiestas solemnes, donde nosotros nos conformamos, nos ensamblamos como su ségula, como su precioso tesoro, como sus pueblos Kadosh. Porque solamente en esa unidad es que pasamos a ser el cuerpo. Solamente en esa unidad es que pasamos a ser el pueblo Kadosh. Porque nos estamos ensamblando en el día que Él eligió y le dijo séptimo, pero le dijo es santificado, es un día santo, es un día Kadosh, provocando que nosotros le busquemos en este día. Ahora, la persona que se ha arrepentido, que hace un acto de retorno, buscar la cara del Señor, que hace un acto de teshuvah, de retornar, de arrepentimiento, entonces esa persona recibe la expiación, se le extiende el perdón y se le otorga purificación que permite ahora acercarse a las cosas santas. Por eso es que con Yeshua, cuando usted de corazón se arrepiente, cuando usted le entrega sinceramente el deseo de cambio y le dice, yo no tengo las fuerzas, pero dame tú las fuerzas. Quítame estas cargas de mí, quítame esta infección de alcoholismo, de alcohol, de prostitución, de mala vida. Entonces Él viene y le quita esa carga y le da la carga liviana, que solamente puede ser producida por la presencia del Espíritu de Santidad. Yo a veces explico por qué digo el Espíritu de Santidad. Digo el Espíritu Santo también, pero es que cuando decimos el Espíritu Santo es como que le dejamos en las manos al Espíritu Santo todos los procesos de cambio. Pero si decimos el Espíritu de la Santidad, nos está llamando a que nosotros provoquemos en nosotros, nos animemos en nosotros a buscar las cosas que son de santidad. Porque el Espíritu Santo está ahí. La gente dice, ¿por qué es que se contrita tan fácilmente el Espíritu Santo? Porque es santo. No puede vivir, no puede estar, no puede cohabitar. No es que se va de nuestro espíritu, pero se cohibe. Se contrita, dice la palabra, porque no puede estar presente en las acciones que no son congruentes o que no son de acuerdo con la voluntad del Eterno. Santo es Él, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yo siento una presencia hermosa en esta mañana. No se trata de recriminar, de regañar. Se trata de que entendamos que la palabra del Antiguo Testamento, como se le ha llamado, es más vigente hoy que nunca. Estamos tratando de entender lo que Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Necesitamos entender el esqueleto y por qué es que lo hizo. La expiación entonces extiende el perdón y otorga purificación que permite acercarse a Yahweh Elohim. Es decir, nos anexa, nos conecta, nos reconcilia a Adonai. Y ahora podemos tomar parte. Por eso decíamos, la pregunta es, ¿cómo es que nos acerca? ¿O por qué era que las ofrendas nos acercaban? Por eso, porque Yeshua exactamente cumplió el proceso de una ofrenda de corbanot, una ofrenda quemada que le fue agradable al Señor porque fue quemada y estaba en pureza, porque Él nunca cometió un pecado, una falta. Entonces le fue agradable. En la palabra Leví tiene la raíz la palabra led. Leví, la raíz es led, que es corazón. Yeshua es la cabeza. La nación israelita, todos nosotros que hemos hecho pacto con el Eterno, Judá a través de la Torah que han observado a través de los siglos y nosotros a través de la bendición del sacrificio de Yeshua, somos un solo pueblo
que Yeshua es la cabeza, la nación israelita es el cuerpo, y la nuca que conecta el cuerpo a la cabeza es Leví, es el sacerdocio. Son los que hacen el trabajo de expiación y conectan a la nación a Dios para que Dios pueda venir y bendecir a la gente, porque ya Dios hizo el trabajo de bajar. Él dijo, yo quiero que me hagan un tabernáculo porque yo quiero habitar entre ustedes. Después, a través de los siglos, se hizo el templo gigante, hermoso, lleno de belleza. Y después, dentro de ese segundo último templo, vino el Mesías, caminó a través de él, pero él no cambió ninguna sola de las leyes del sistema levítico. Él no hizo ningún cambio, no legisló ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba como el hijo de José profetizado, el hijo de José el siervo. Pero ahora cuando él regrese como rey, viene a legislar nuevas leyes, a aclararnos cosas, porque nos aclaró muchas cosas en el Sermón del Monte, pero ahora nos viene a aclarar muchas cosas, inclusive en los círculos rabínicos de estudio acerca de la llegada del Mesías, se entiende, se acepta y es algo que se habla abiertamente de que Él va a venir y nos va a cambiar la Torah, que va a hacer ciertos cambios. No es que va a cambiarla en el sentido de que va a cambiar, sino que va a hacer addendums, va a hacer enmiendas, aclarándonos y estableciéndonos para que estas leyes funcionen mejor. Entonces, en la palabra Leví tiene la raíz lev, que significa corazón. Ahora, tengo un problemita en mi prensa. Trato de leer todo lo que tengo escrito. En el libro de Jubileos, por ejemplo, no es un libro que está en el canon de la Biblia, pero es un libro de literatura judía. En el libro de Jubileos dice en el capítulo 28, versos 14 y 15, que Leví nació en la luna nueva del mes de Nisan. Este pasado novilunio, hace unos 2 días atrás, es el onomástico de Leví, el prócer de la tribu de Leví, hijo de Jacob. Nació en la luna nueva del mes de Nisan. Y entonces usted podrá, tal vez en este momento, estar haciendo la conexión. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos al inicio del nuevo año, en el 1 de Nisan, que Dios les dijo a la salida de Egipto que este iba a ser el 1 de Nisan y ahí iba a comenzar el calendario para ellos. Es el calendario sacerdotal y empieza en el mes de Nisan, porque no es coincidentalmente, no es una coincidencia, porque es ahí donde nació también el chieftain, el jefe de la tribu de Leví. ¿Ok? Eso es un dato muy interesante. Y no necesito mencionar que, obviamente, la tribu de Leví completamente pasó a ser los sacerdotes y los sumos sacerdotes de hijos de Salem. Tipos de ofrenda de corbanot para expiación y acercamiento de acceso a Dios. Fíjense bien, novillos y ovejas, carneros para expiación de Aarón y sus hijos. Estos eran los animales aceptados para, primeramente, hacer la limpieza en el templo y hacer la limpieza del sacerdocio. ¿Okay? Las ofrendas se partían y se ofrecían completas. La sangre será manipulada de acuerdo a las instrucciones y el resto derramada al pie del altar. El segundo tipo de animales que se podía aceptar era aves, palominos y pichón. Eran para personas que tal vez no tenían la suficiencia económica para traer algo más grande, entonces se les permitía traer palomas y pichón completa, será ofrecida también. El resto de la sangre también se escurría al pie del altar. Ofrendas de granos o de harina o de pan cocido horneado sin levadura con aceite de oliva será presentada en el altar. Entonces,
Tradicionalmente se nos ha enseñado, y esto posiblemente les va a parecer un poquito controversial, se nos ha enseñado que siempre que sin sangre no había redención de pecado. Sí, oficialmente se establece de que no puede haber redención de pecado. Tenía que morir el Hijo de Dios. Realmente no, pero eso fue lo que eligió el Padre para nosotros, porque no había ningún ser en la tierra, ningún hombre, ninguna mujer capaz de poder llenar los requisitos. Entonces tuvo que encarnarse el Hijo de Dios y venir y provocar salvación. Cuando digo el Hijo de Dios, mire, yo creo en un solo Dios verdadero, en un solo Dios. ¿Cómo esto se explica? Él nos lo va a explicar mejor, yo no voy a tratar de hacerlo, porque todos carecemos de este misterio, es un misterio. Ahora, carecemos del entendimiento de este misterio, pero lo que quiero decir es que de acuerdo a lo que vemos en Levíticos, nos dice de que aquella persona que no podía traer animales grandes, que no podía traer aves, podían traer una ofrenda de alimentos, una ofrenda de granos o ya panes cocidos, y se hacían con aceite para recibir expiación. En otras palabras, Dios lo que nos está diciendo a través de este mensaje levítico es que no se trata de tu capacidad, de tu opulencia, de tu nivel económico, se trata de tu corazón. Se trata que pongas en el altar del sacrificio tu corazón al nivel donde te encuentres, en el nivel donde estés. La sangre la puso el cielo. La sangre vino porque Yeshua voluntariamente vino a pagar el precio. No seamos tan exigentes a veces en requisitos, porque ya los requisitos fueron todos pagados. En Levítico 2:13, por ejemplo, algo que nos enfatiza el Señor en Levíticos, que ya sean de animales, ya sean con las palomas, o ya sean con las ofrendas de granos o de alimentos. Dice lo siguiente: sazonarás con sal toda ofrenda tuya. No omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim, sino que ofreces sal con todas tus ofrendas. Que no la omitas. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que a todo lo que tú ofrezcas, ya sea que tú estés ofreciendo tiempo, estés ofreciendo tus talentos en el ministerio, estés ofreciendo tus donativos, tus ofrendas, tus primicias, ¿ok? Lo que sea, los diezmos, ¿ok? Todas estas cosas las tienes que hacer con la sal. No quiero ser extralimitado, pero no me estoy refiriendo necesariamente de que le eches sal al dinero, ¿ok? Se trata de la sal de tu voluntad, la sal de tu espíritu, es decir, que haya intención de pacto en tu vida, porque mucha gente puede hacer simbolismos, hacer rayas, firmar papeles, hacer un montón de transacciones, pero después no están dispuestos a cumplir. Hay muchos políticos que nos prometen muchas cosas y después que son elegidos no están dispuestos a cumplir, no se les puede encontrar. Pues de la misma manera hay creyentes que hacen las mismas cosas. Lo que quiere Dios es un corazón contrito y obediente. ¿Cómo podemos ver esto? Recientemente estuvimos hablando de Saúl, hace un par de parachas atrás, y vale la conexión. Vale la conexión acá, porque ¿qué pasa cuando Saúl desobedece la instrucción de no tomar nada del anatema? No tomar nada de aquella tribu que fueron a combatir para destruir a los amalecitas. Pero ¿qué hace él? Él trae al rey y lo trae vivo. Y al mismo tiempo, ¿qué sucede? Se trae lo mejor del ganado, lo mejor de las comidas y todo. Y dice que de esos animales le sacrifica a Dios. Cuando escucha el profeta Samuel, viene y le reclama, le dice a Dios, no le interesan las ofrendas, no le interesa la sangre de los carneros, ni de los novillos, ni nada de los sacrificados. A él lo que le interesa es la obediencia.
Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que cuando aproximemos al Santo, que cuando nos aproximemos a Yeshua, que cuando nos aproximemos al ungido, lo hagamos con un corazón completamente entregado, en disposición de poder sal, porque vamos a hacer pacto con el Hijo del Creador del universo, el único que nos puede dar la salvación. El único que nos puede dar la salvación. No hay otro, solamente hay una puerta y esa es Yeshua, que va directamente al Padre. Por eso es que es el corazón. Se trata aquí del corazón. Muchas personas utilizan el término, yo soy un levita, por decir, yo soy un siervo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia, perfecto. No es un término que se le prescribe a todo el mundo, porque ese es un término específicamente proscrito para la tribu de Leví. Pero, en una manera simbólica, si somos levitas, si somos trabajadores en el templo, los abedim en el templo, los trabajadores en el templo, lo importante aquí es que el corazón esté envuelto, el lev. La parte de Leví que debemos de buscar es el lev, el corazón. En Ezequiel, el profeta, también 43:24, Ezequiel 43:24, usted puede verificar esto. El profeta está dando la instrucción de cómo celebrar los sacrificios, porque se está reanudando, él está enseñando. Dios nos mandó a la tarea de reenseñarle al pueblo porque se habían olvidado de hacer las cosas. Habían tomado apatía por todas las cosas santas y ahora él se da la tarea de enseñar cuáles son los protocolos para hacer los sacrificios. Y entonces dice aquí en el 43:24, el profeta dice lo siguiente: los ofrecerás delante de Jehová, los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Yahweh. Es decir, que a través de los profetas también Dios vuelve a establecer, recordándole a Ezequiel, que recuerde al pueblo, que tienen que utilizar sal. Sal en la antigüedad es un preservante, era un purificador, era un sazonador, como lo sigue siendo hoy. Es un preservante todavía hoy día. Miramos cómo mucha gente todavía en países del tercer mundo todavía salan la carne, e inclusive acá en los campos se sala la carne, se pone a secar, y eso es un preservante. Mantiene no solamente el sabor, pero lo mantiene puro, y la carne se estira el tiempo de su durabilidad, que no se descompone. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando le echamos la intención, la sal de la intención, la sal de tu cabana, de tu intención, a las cosas que haces para el Señor, las ofrendas de amor, las ofrendas de tu intención, las ofrendas de tu trabajo, las ofrendas de tus talentos, en el ámbito que sea, tú estás poniéndole la sal, porque no estás pensando si es que te están viendo, si vas a recibir una ganancia, si vas a recibir otras cosas, sino que lo estás haciendo sirviendo al Dios vivo. Estás haciéndolo porque tienes un pacto con tu Mesías. Tienes un pacto jurado con su maravilloso y santo nombre. Cuando decimos Yeshua, recuérdate que ese es el conector, ese es el bendecidor. Es cuando decimos, Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nosotros lo que estamos provocando en el cielo es que digan, aquí viene alguien y tiene audiencia porque utilizó el nombre. No es un nombre para jugar. Y es un nombre cuya activación en nuestra vida viene por la sangre del sacrificio. Por eso es importante que pongas el corazón, pueblo de Dios. Pongamos el corazón, porque ¿qué vamos a perder? Toda es ganancia. Toda promesa se activa en el nombre de Yeshua. Aleluya. En la antigüedad muchas culturas utilizaban, ¿verdad?, como dije anteriormente, la sal como sazonador, como purificante, en pociones medicinales, etc. Hoy inclusive lo usamos para las preservas. Muchos de los productos que vienen en enlatados o en frascos tienen el elemento de sal porque es un preservante. Entonces, es evidente que este elemento estaba presente en los rituales judíos desde antaño. La frase,
Escuchen bien esto. La frase que se dice todavía en el cercano Medio Oriente todavía, se dice, hay sal entre nosotros. No te preocupes, hay sal entre nosotros. Eso está hablando del vínculo, ya sea familiar, el vínculo de amistad y el vínculo de una responsable intención. Es un simbolismo de amistad, de confianza, de fe, de que yo sé que tú no me vas a traicionar, yo sé que yo no te voy a traicionar. Eso es lo que quiere decir, hay sal entre nosotros. Es un convenio, símbolo de un convenio que ha sido afirmado. ¿Cómo vemos esto que le estoy diciendo? En los términos sociales, en Génesis capítulo 31, 54, cuando Jacob y Labán lo viene persiguiendo y tienen una discusión, llegan a un acuerdo y dicen, ok, vamos, no debemos de pelear, somos familia. Y hicieron una comida, montaron el montón de rocas como testimonio que allí estuvieron ellos, allí comieron, hicieron libaciones y lo hicieron con sal. Hay sal entre nosotros, significa estamos aliados, afirmados en alianza. ¿Cómo podemos ver esto de otro punto de vista? La palabra sal en hebreo se dice, a ver si lo pronuncio, melach, 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 sal. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? Mucho, porque tiene que ver con el pacto. El pacto mesiánico es eterno, es hacia la eternidad. La esperanza de vida es Yeshua. Y cuando dice Yeshua, nuestra esperanza de vida, está hablando de la vida eterna. El pacto de Dios es eterno desde el momento que lo estableció con el pueblo hebreo en el Sinaí hasta la eternidad. El mismo Yeshua lo estableció en el Sermón del Monte. Pasarán los cielos y la tierra, pero ninguna tilde, ninguna coma de la palabra va a pasar. Yo no vine a cambiar la ley. No penséis que yo vine a cambiar la ley. Todo eso está incluido en esa frase, sino que viene a cumplirla. Santo es el Señor. Estoy tratando de acortar porque estoy consciente del término de tiempo, pero la sal, vuelvo y repito, se dice melach. La palabra raíz ahí es mel y se asimila con la palabra melech. Se escriben prácticamente casi igual. Melach, melech, sal y rey. Melachut y melchut. Uno es algo salado, algo que sea salado, y algo que es el reino. Melchut, melachut. Melach, melech. Entonces, miramos esa relación. Y usted dice, ¿cómo podemos relacionar un poquito más esto? Bueno, el pacto de Dios que se le otorgó a Leví, un regalo real, fue una prescripción o prescripción real que le hace Dios a la tribu de Leví, vino lo hace en efecto un pacto de sal. Él lo dice y lo establece en Números 18-19. Usted lo puede confirmar. Números 18-19 dice de que Dios le dio a Leví el pacto eterno de ser los levitas en el templo, los trabajadores en el templo, como algo eterno. ¿Ok? Y entonces después dice, y a David, su descendencia como herederos de la monarquía judía. ¿Dónde usted encuentra eso? Que a través de la línea de David iba a haber monarcas, reyes judíos por la eternidad que culminan con la llegada de Yeshua, que es descendiente de la tribu de Judá. Y eso usted lo puede comprobar en la segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Por eso es que tienen una relación, porque aquí lo que estamos hablando es que tu corazón le pone sal al contrato que Dios ha establecido con nosotros. Cuando Yeshua le está diciendo al pueblo, en lo que leímos anteriormente, y quiero llegar ahí, y le dice de que la sal, ustedes son la sal del mundo, en el Sermón del Monte, ustedes son la sal del mundo, pero
Si la sal pierde su sabor, su capacidad de salar, ya no sirve para nada. Solamente sirve para que los hombres la tiren al suelo y que las demás personas las pasen pisando. Es decir, que sea ignorada, no tiene ningún valor, ya dejó de tener sabores insípidos. Entonces lo que está diciendo el Señor, no seamos insípidos. La palabra insípido en hebreo se dice tafel. Tafel. Entonces, yo no quiero ser tafel. Dígase ahí a su familia, nosotros no somos tafel. Nosotros no somos insípidos. Nosotros vamos con voluntad propia, con corazón entregado. Vamos a ponerle la malaj a la relación, al pacto que tenemos con el Eterno. Porque somos nosotros. Cuando Él dice, ustedes son la sal del mundo, le está diciendo, recuerden de hacer las cosas que se les ha inculcado. Recuerden de mantener activo el amor hacia Dios, el amor hacia tu prójimo, el amor de hacer las cosas que le agradan a Dios. Y después le dice más adelante, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, la Torá era la luz del mundo en ese momento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos nada más tenían la Tenaj, tenían el Torá y tenían a los profetas y los otros escritos. ¿Ok? Pero Él les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y la luz del mundo es que la Torá, la ley, las cosas que Dios les inculcó al pueblo hebreo a través de todos los siglos, a través de esos 1500 años antes que apareciera Yeshua en la tierra, era la ley que mantenían que ellos manifestaban hacia otras personas, lo que alumbra la luz de Dios en el mundo. En otras palabras, la Torá es el aceite con la mecha y la llama. La Torá es el aceite con la mecha y la llama encendida. Pero nosotros somos los candelabros para que la Torá pueda ser vista, para que la instrucción de Dios pueda ser vista, para que las buenas obras de los creyentes en el Dios vivo, los redimidos por la sangre de Yeshua, puedan encender esa luz. Nosotros tenemos que ser el candelabro. Nosotros tenemos que poner como por voluntad el candelabro para que la Torá, que es el aceite, la mecha y la llama, se encienda. Pero solamente si nosotros voluntariamente respondemos a ese llamado, las otras personas van a poder ver nuestras buenas obras y viendo nuestras buenas obras, la gente va a decir, bendito sea Hashem, Baruch Hashem, bendito sea Dios, bendito sea Yahweh, bendito sea Jehová. ¿Por qué? Dice Yeshua, porque van a dar gloria al Padre. Y eso es lo que buscaba Yeshua, y eso es lo que debemos de buscar nosotros, que nuestro Padre Celestial sea glorificado a través de nuestras obras. Santo es el Señor. ¿Cómo me hacen falta sus amenes? ¿Cómo me hacen falta sus aleluyas? Porque es hermoso ver toda esa interacción con el pueblo cuando uno está en el lugar de adoración. Los extrañamos a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, sus sonrisas. Extrañamos sentarnos a la mesa y comer juntos, compartiendo el almuerzo en Shabbat, alegrándonos en el Señor. Seamos Seamos melaj y no seamos tafel. Seamos sal y no seamos insípidos. Santo es su nombre. Vamos a la siguiente, ya vamos a terminar. En Isaías 43:21. Isaías 43:21. No se retiren, que hay aún más, ¿ok? No se vayan. Yo sé que ahora en casa nos permitimos irnos por ahí, irnos a preparar un sándwich, irnos a sentar, a ver televisión. Pero estamos en Shabbat, vamos a gozarnos en el Señor. Amén. En Isaías 43 dice, ahora sí dice Yahweh, creador tuyo y Jacob, Jacob y formador tuyo soy de Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Estas palabras, hoy más que nunca, o en situaciones de crisis, en situaciones donde la sociedad está siendo en estos momentos puesta en una posición donde tenemos que recalibrarnos, como dijimos anteriormente, estas palabras resuenan en nuestros espíritus, resuenan en la mente, resuenan en el corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos fe. Y estas palabras nutren nuestra fe. Que no importa si es fuego, no importa si es agua, no importa si es un coronavirus, nosotros vamos a salir vencedores porque en la boca de Yahweh lo ha hablado. Porque Él es el Dios que dice y hace. Aleluya. Por eso, continuamos ahora con el verso 8, donde dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. Imagínense que aquí a través de este medio nos podemos congregar todos los pueblos. Cada líder en sus propias congregaciones, conectándose a multitudes de personas a través de este medio. Y estamos prácticamente cumpliendo esto. No podemos ir a la iglesia físicamente, pero nos podemos congregar. Estamos cumpliendo el mandamiento. Sacad al pueblo ciego, dice, que tienen ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos hagan oír las cosas primeras? Que estoy leyendo una versión que usualmente no uso todo el tiempo, y la compaginación de palabras es diferente. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy yo mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. No hay manera que otras personas se den cuenta en este mundo de que el Dios nuestro está vivo todavía, si no es a través de nosotros, que somos los vehículos. Somos los contenedores, los receptáculos, somos como una especie de carruaje que lleva a la presencia de Dios. No hay manera, hermanos. Puede ser que usted esté en televisión, puede ser que usted esté en internet o en Facebook, en Instagram, puede ser que usted esté en otros medios, en YouTube, y se comunica con otras personas en su comunidad. Pero no podemos mandar a ningún otro ser a que haga el mensaje. Es simplemente el ser humano. Pero el ser humano que ha recibido la redención, el perdón de sus faltas y sostiene en sus manos la promesa, en su mente, en su espíritu, la promesa de la final redención de salvación. Nosotros somos los enviados a llamar. En este momento es el tiempo de inyectar fe, de inyectar a Yeshua en nuestras familias, de recordarle a la gente que está desesperanzada. Ya hemos empezado a escuchar noticias sobre gente que se están suicidando porque se deprimieron. Personas que tal vez dejaron de tomar sus medicamentos porque se deprimieron, porque dijeron los brazos caídos porque no hay resultado. Tenemos de personas que pueden empezar a ver no quiero ser ave de mal agüero o presagiar cosas negativas, porque eso no es mi trabajo, pero en muchas de estas situaciones se han visto suicidios multitudinarios.
Gente que inclusive en años o décadas anteriores han cometido atrocidades, líderes que han llevado a multitud de gente a morir o a suicidarse porque supuestamente venía el fin. Todas estas cosas se pueden desatar por la falta de la esperanza. Y nosotros somos los llamados a inyectar la esperanza, a presentar que Yahweh, que Jehová, que Adonai, que Hashem es el único Dios y que Yeshua HaMashiach es la puerta aquí en la tierra que nos lleva directamente al Padre, a la salvación, a la esperanza, a la vida eterna. Amén. Y nosotros somos los que portamos esa puerta allá, en nuestro corazón, en nuestras palabras, porque llevamos la Torá, las escrituras santas en nuestro corazón. Llevamos las palabras del Mesías que dice, mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vidas, aleluya. Me regocijo pronunciar esas palabras porque esas palabras son las que me trajeron vida a mí. Son las que me reactivaron, son las que me vivificaron. Mucha gente está caminando en el mundo, existiendo, pero están muertos en vida. Es el tiempo de compartir a Yeshua. No te deprimas, pueblo de Dios. No pienses en mí. Piensa en la necesidad allá afuera. Tú estás bendecido porque Dios te ha dado, digamos, una oportunidad de compartirle. Si eres un líder ya en los medios sociales, en las iglesias y sientes el deseo de compartir la palabra, no te detengas. Porque la gente que tú vas a alcanzar, ninguna otra persona tal vez puede alcanzar. Eres el llamado a injertarte en esa grieta para que provoques el puente. Todos podemos hacer algo. Todos estamos llamados. Mire, yo veo muchas personas en los medios sociales que están más pendientes de las diferencias. De que si estamos en transición, de que si todavía no tenemos conocimiento suficiente, de que si algunos hablan como hablo yo y que todavía sonamos como los predicadores tradicionales, o que si nos sentamos y nos notamos un poquito más ortodoxos, o que utilizamos diferentes cosas. ¿Saben una cosa? En estos momentos esas diferencias no calan la necesidad. En estos momentos lo más importante es llevar el mensaje. Encaminémonos, dirijámonos con amor. Y las diferencias denominacionales han sido, miren hermanos, el obstáculo. Han sido el obstáculo por generaciones enteras. Y aquí estamos, todos en este mismo momento, con esas diferencias, o sin esas diferencias, haciendo lo mismo, en casa. Nos deja saber que todo ese montón de actitudes de quién es el élite, quién es el que sabe más, quién es el que sabe menos, no importa. Porque a la hora de la hora, mire, todo el mundo está guardado en casa por algo que ni siquiera se puede ver con el ojo natural. Pero bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que en estos momentos el mensaje es unión, ejad. Olvidémonos de esas diferencias. Amémonos, busquémonos, procurémonos. Hagamos coaliciones, trabajemos juntos aunque sea de casa. Llevemos el mensaje a otra gente. Que eso es lo que están necesitando ahorita. Necesitan a Dios, no nuestros niveles intelectuales o de capacitaciones. Necesitan a Yeshua. Urgente. Yo no sé si alguien está ministrando a los doctores en todos los hospitales. Yo no sé si este ministerio, ¿cómo que se llama? Los chaplains, se me fue ahorita el término en español, me disculpan. Los chaplains están activos. Porque se requiere del personal esencial en los hospitales, pero me pregunto, no le he preguntado a nadie, no he llamado a un hospital, pero ¿habrá alguien que quiera hacer eso? ¿Habrá alguien que llegue a darle apoyo a esta gente y le levante el espíritu? ¿O lo podríamos hacer por teléfono o por video, por Instagram o por Facebook? Esa gente necesita levantarse, esa gente está día para adentro y día para afuera trabajando arduamente para
a aliviar, a ayudar a mitigar esta necesidad. Mantengámoslos en oración. Somos los testigos de Dios, dice él. Mira las palabras que terminan en el 12 en Isaías 43. Yo anuncié y salvé. Nosotros somos recipientes de eso. Escuchamos el anuncio, recibimos la salvación. Hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Él se ha manifestado en nuestras vidas. Yo no sé la tuya, pero en la mía se ha manifestado de una manera tan tangible, palpable. Yo no lo podría negar. Sería un gran mal agradecido si lo negara. Pero el Señor no se hizo ajeno, sino que se hizo Dios nuestro. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Sé mi testigo que yo soy Dios. Sé mi testigo que yo soy Dios. Y en uno de los comentarios, y creo que es Rashi, el Magid de Dabno, el sabio de Dabno, dice, y estoy parafraseando lo que dice en el comentario, en el Humash, dice claramente, de que si una persona como siervo de Dios dice, o como un sacerdocio, los sacerdotes en el templo decían, de que hay estos protocolos, que estas cargas, que este montón de estatutos, que este montón de cosas, o sea, he hecho esto, he hecho lo otro, y hay como una especie de cansancio que te cansa, que te agobia. Y le dices, aquí te traigo esta ofrenda, Señor. Dice que el Señor te va a decir, si el que hizo el delivery, el que me trajo esta ofrenda, vino cansado, entonces esa ofrenda no es mía, dice el Señor. Mira el comentario que dice este sabio. Dabno, el sabio de Dabno, el Magid de Dabno. ¿Por qué? Porque dice, yo no quiero que el servicio a mí sea pesado. Por eso el mismo Yeshua te lo dice. Si te sientes cansado, no te quejes, no te extenúes, no te pongas enojado, sino que ven a mí y yo te voy a cambiar la carga y te la voy a dar liviana. Habla con el Señor, pídele que te diga, Señor, por favor, dime, me siento cargado, me siento pesado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me siento emocionalmente cargado. El Espíritu de Santidad te va a dar la solución, porque si Él te está diciendo, tráeme las cargas pesadas y yo te voy a dar una liviana, te aseguro que Él te la va a quitar y te va a dar lo que Él te está prometiendo. Te va a dar lo liviano, lo suave para llevar. Te va a dar un camino más ávido, más amplio para que puedas culminar con tu llamado. Ahora, y después dice este varón, y finalizo con esto, lo estoy leyendo directamente, me perdona que me salgo de cámara, pero quería compartir esto. Dice, no acepto que sea cansado para ti. Yo no acepto, en otras palabras, que te quejes o te quejes de hacer mi voluntad, porque, hermano, Dios no es un capataz injusto. Dios no es un jefe injusto. Dios no es un Dios injusto. Hashem es justo. Y lo que Él no quiere es que nos quejemos de hacer, porque eso no es el buen testimonio. Porque cuando uno se queja de lo que Dios lo ha mandado a hacer, no está dando buen testimonio de tu rey. Estás hablando mal de tu rey. Y todas las acciones que hace nuestro rey son de bondad y justicia. Y mira lo que dice este sabio. El sabio de Dabno dice, porque el que carga mi carga está cargando con diamantes. Aleluya. Y los diamantes no son una carga pesada, sino que son una carga muy buena de cargar. La palabra de Dios son diamantes. Muchas veces se refiere como las perlas de la Torá cuando hablamos de estos tesoros escondidos, de consejos de sabios. A mí me fascinó porque me ministró. ¿Sabe por qué me ministró? ¿Quién de nosotros que ha servido al Señor no se ha cansado alguna vez? ¿Quién de nosotros que ha servido al Señor por años han sudado y han tenido que trabajar con las diferencias y los percances que trae la vida?
¿Quién de nosotros no ha tenido un día malo? Un día donde se rompió todo y no funcionó. Todos, hermanos. Aquellos que dicen que nunca, que todo ha salido al pie de... Eso no puede ser cierto, porque la vida pone percances. Y cuando la vida no pone percances, a veces las situaciones en las congregaciones ponen percances, y si lo hace, es el enemigo que pone percances, pero siempre vamos a estar resolviéndolos. Y para eso necesitamos la guía del Señor. Ahora termino con el pacto renovado. Mateo 5:23. Leímos esto anteriormente. Y Mateo 5. Vamos a empezar desde el 21. Y oíste que fue dicho a los antiguos. Mateo 5:21 en adelante, hasta el 30. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Si una persona ya cometió un homicidio, significa que esa persona, si es capturado, ya va a recibir un juicio. Seguramente que va a ser castigado si es culpable, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esto viene después de decirle al pueblo, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Quiero que entendamos el contexto de lo que está hablando el Señor. Porque en la antigüedad se decía, este es culpable, y otro decía, sí, es culpable, y un tercero venía y le ponía el sello de oro, ahí estaba, no había más que discutir. Pero la ley no fue hecha para injusticia, la ley fue hecha para justicia. ¿Por qué yo estoy hablando de esta manera? Porque le pasó a la mujer que fue tomada en el acto de adulterio, se la trajeron para apedrearla. Pero no trajeron al cómplice de ella. Entonces, estaban proponiendo apedrearla a ella, pero no al otro. Los dos eran culpables de fornicación o de adulterio. Entonces, ahí vemos que la ley se quería hacer valer, pero parcialmente. Y Dios no va a ser cómplice de parcialidades. Por eso es que Dios a veces, aunque seamos personas buenas y de buena intención, que en un momento hicimos algo malo, si hicimos algo malo, Dios nos lo va a hacer ver. Y Dios nos va a decir que tenemos que traernos a arrepentimiento y al mismo tiempo de solucionar ese problema. Porque tarde o temprano Él lo quiere que realmente hagamos las cosas bien. Él no se puede ser cómplice. ¿Me entiendes? Hay gente que quiere hacer a Dios cómplice. Como alguna vez yo chisteaba, pero es cierto, hay gente que se persina para ir a robar. Hay gente que ora para ir a robar para que le salga bien el trabajo. Y eso es inadecuado. Porque el Señor no se va a hacer cómplice de las injusticias de los seres humanos. Porque en la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Ahora, dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿verdad? Y después dice en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, aquí hay tres cosas que el Señor nos dice. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Hay gente que se enoja bien feo. El enojo que está hablando aquí el Señor no se trata del enojo que te molestó algo. Porque hay diferentes niveles de enojo. Aquí estamos hablando de ira. Gente que se ira y con soberbia dicen cosas, destruyen la reputación de otras personas, los ponen por el suelo. Eso es lo que está hablando. Cuando una persona se enoja a ese nivel, está asesinando con palabras, está asesinando a su hermano. Eso es en el contexto hebraico, en el contexto judío. Eso es lo que significa enojarse contra tu hermano, que tú levantas falsos testimonios y le afecta la reputación y entonces de esa manera asesinaste a esa persona. Y a veces uno puede hasta llegar a asesinar al espíritu, los sueños a otras personas. Y después habla, será culpable de juicio, ¿verdad? Por eso mismo, porque eso es profundo. Y cualquiera que diga necio. Muchos de nosotros hemos estado en ese estatus. Como hijos, como subordinados en los trabajos, como subalternos, como personas debajo de algún ministerio. Muchas veces nosotros nos portamos neciamente, obstinadamente,
queriendo hacer nuestras propias formas o cálculos o nuestras propias estrategias y no aplicando la instrucción que se nos da. Todos nosotros hemos pasado por eso. Todos. Hasta el más obediente, porque es parte íntegra en el ser humano tratar de experimentar por sí solo. Todo ser humano pasa por esa transición hasta llegar a la madurez. Y después dice, y cualquiera que le dice fatuo, ¿cuántos de nosotros infatuarse es caer en enamoramiento contigo mismo? Caer en enamoramiento que tú tienes la razón. Caer en el enamoramiento que tú eres el único correcto, que tú tienes la razón, que tú eres el único que lo ha hecho mejor, que tú lo has hecho siempre bien, que siempre tú puedes ser el ganador, que nadie lo ha visto, lo ha hecho y lo ha tenido mejor que tú. Cuando una persona está viviendo de esa manera, está enfatuado. Entonces, lo que está diciendo el Señor, no le digas fatuo rápidamente a cualquiera, en otras palabras, porque todos hemos vivido en un momento así. A veces somos un poquito egoístas. Es bueno estudiar la manera como nosotros pensamos. La Torah vino a corregir. La Torah vino a enseñarnos los frutos de vida. El fruto de vida no puede surgir si no madura. Primeramente es un bud, es un, ¿cómo dice? Un cogollo, y después se vuelve una frutita y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Después que crece, tiene que madurar, tiene que madurar. Todos pasamos ese proceso. No acostumbremos a llamarles necio, fatuo y criticar rápido a la gente. Seamos un poco lentos para esas cosas o tal vez completamente tardíos. No lo hagamos. Porque realmente en un momento dado nosotros mismos nos vamos a encontrar que estamos haciendo exactamente lo mismo que esa otra persona a la cual nosotros llamamos fatuo, necio o que hemos criticado negativamente. Por tanto, si traes tu ofrenda, vamos a ponerla ahora, por tanto, si te acercas para traer, porque ya demos por hecho de que llegar al templo, si habías cometido una falta, tu resolución o tu arrepentimiento y tu deseo de restablecer contacto con Dios, esa es tu pureza ritual. Tú te estás apartando diciendo, reconozco que yo fallé. Entonces ya con tu intención sincera venía la persona con la ofrenda. Entonces se acerca al templo, pero como el templo es Kadosh, 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 el templo es santo, porque es el trono del santo y eterno, del santo eterno, entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Para que tu ofrenda sea aceptada, vete y arréglate con tu amigo, arréglate con tu hermano, arréglate con tu familiar, para que sea aceptada. Porque la ofrenda, una vez dije, va a ser aceptada, anyways. Tú la trajiste y va a ser aceptada. Pero lo que quieres es que tenga fruto. Lo que tú quieres es que esa ofrenda que lo has hecho con toda la sinceridad del mundo tenga efecto eficaz en tu vida. Entonces Dios mismo te dice, déjala ahí, vete, te arreglas. Y dice, hazlo pronto. Y mientras vengas caminando con el amigo de regreso, mientras estás en el litigio, habla con él antes que llegues al juicio para que no seas encontrado culpable. Y entonces aquí vale que entendamos el contexto de la escritura. Si el mismo Señor le está diciendo, vamos a decirlo acá en el 25, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. En otras palabras, dice en los evangelios de la Biblia de Liche, creo que lo estoy pronunciando correctamente, de Liches, dice de esta manera, arregla la disputa con tu contrario. Arregla la disputa de tu contrario. Entre tanto que estás en el camino con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez aguarde y seas echado en la cárcel. En otras palabras, si la escritura me está diciendo eso, es que realmente la persona es culpable. Porque le dice, vete y arréglate, pide perdón, haz concesiones. Entonces, lo que está diciendo, tú eres culpable de esta falta. Entonces, en vez
de venir y ofrecer una ofrenda a Dios primero, para que de cierta manera Dios te vaya a beneficiar y que no venga nada contra ti, no es lo correcto, porque si has cometido una falta y la persona que recibió el efecto de esa falta es esa otra persona, entonces no podemos hacer cómplice a Dios de que Él te venga y te beneficie con una ofrenda para que te proteja de lo que hiciste. Tienes que irte a poner de acuerdo, es decir, las acciones de justicia y bondad son primero, porque eso es lo que le agrada al Señor para que tu ofrenda sea aceptada. Si se acepta tu corazón sincero, si se acepta que estás arrepentido, si se acepta que eres una buena persona, si se acepta que eres de pacto, si se acepta que quieras hacer el cambio en tu vida. Pero donde tienes que empezar es con tu prójimo. Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no ves y al prójimo que sí ves, no lo estás amando correctamente? Entonces, de esa manera, vamos donde la persona, nos arreglamos con ella. Y es por eso que en las fiestas solemnes acostumbramos a llamarnos y decir, hermano, si yo te he ofendido, o tú sabes, o usted sabe que usted tuvo una discusión con alguien recientemente o el año pasado, pues antes que entremos en la fiesta solemne, antes de entrar a la fiesta de pacto, nos arreglamos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la fiesta de pacto, la fiesta solemne es un espacio sagrado, y en el espacio sagrado no podemos entrar ofrendando nuestra persona si estamos desalineados con nuestros hermanos. Ese es el carácter del Mesías. Ese es el carácter de su instrucción. Ese es el carácter de los evangelios, hermanos. El perdón. El perdón empieza entre nosotros. Gloria al Santo Eterno. Entonces ahora, cuando nosotros vamos y arreglamos, pues entonces no vamos a ser condenados. Porque si ya arreglamos, hicimos concesiones de cómo vamos a arreglar esa situación, ahora sí podemos venir donde el Eterno y presentar nuestra ofrenda. Por eso es que Él se da la tarea de hablar del adulterio, del odio, o sea, de este tipo de situaciones, porque Él lo que quiere traer es que el hombre que sirve a Dios, que la nación israelita que sirve a Dios, entienda que hacer todas estas cosas fuera del contexto de la Escritura se convierte en una especie de bla bla bla. Se convierte en comentarios infructuosos. Se convierte en cosas que no están cohesivamente conectadas con el Eterno. Mire, si decimos que Dios es uno, si decimos que Dios no se vuelve atrás, no se arrepiente como los hombres, si decimos que Dios no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces tenemos que entender que la contextualización de su palabra no ha cambiado. O sea, las directrices, la estructura, el esqueleto de la Torá es la misma a través de todas las escrituras. Mucha gente malinterpreta que Yeshua cuando dice, a los antiguos se les dijo de esta manera, pero yo les digo, lo que está haciendo ahí no es un cambio. No está diciendo cambien la Torá. No está diciendo eso. Lo que les está diciendo aquí, yo estoy dándole una interpretación correcta. Cada vez que Yeshua dice, pero yo os digo, a ese tipo de enseñanza, en estudios rabínicos se le llama da'at, que significa, este criterio es algo que te va a servir, este criterio está probado, este criterio es eficaz. Entonces, tenemos que entender que Yeshua es tu Salvador, que Yeshua quiere acercarnos todos. Ese es el trabajo de Él. Es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Al orden. No es el hombre el Melquisedec. Es de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Y a nombre de quién se le puso ese orden sacerdotal celestial? ¿A nombre de quién? Del Melech, que es Dios del universo, el Rey universal, y también Sedec, porque Dios el Padre es el Padre de justicia, el Padre de la verdad, el Padre del Shalom, el Padre de la paz, el cual envió a su emisario Yeshua HaMashiach, a su Hijo, como la esencia viva, la imagen viva del Dios a quien nosotros no podemos ver. El intermediario Yeshua HaMashiach es nuestro sumo sacerdote, cuya función principal es expiar
por nuestras faltas, para que podamos ahora nosotros, a través de su sacrificio, de su corbán, de su ofrenda quemada y levantada, nosotros nos podamos acercar a Él en confianza, al trono de la gracia, para que recibamos la asistencia en el día de la necesidad. Espero que lo recibas, pueblo de Dios. Este es un mensaje para que compartas, para que lo vivas, para que te alegres, porque las promesas en Yeshua son interminables. Dios te bendiga, Dios te ampare. Que Dios te bendiga, te ampare y te guarde. Que Dios levante tu rostro y te dé misericordia. Que Dios levante el rostro y lo haga brillar sobre el tuyo y te dé su shalom, la paz que va mucho más allá de todo entendimiento. Hasta pronto, familia. Se les ama. En nombre de mi familia, en nombre del ministerio Raíces de la Fe, shalom, bendiciones y que tengan un hermoso fin de Shabbat esta tarde. Shabbat shalom.